Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Camino al Cielo, penúltimo Camino al Cielo de Liga Regular. El penúltimo Camino al Cielo porque hasta que no empiece el playoff, nosotros aquí seguiremos. Incluso con playoff vamos a tener programas completos donde hablaremos con protagonistas. Hoy hemos venido aquí a hablar y nos espera además una tertulia de lujo con Xavi Rodríguez, con Jimmy Mateos y con Mario Jiménez, tres personas que nos acompañarán luego y que nos ayudarán a analizar no solo la jornada de Liga Hypermotion que hemos vivido, sino también un poco valoraremos a nivel general lo que está pasando en esta segunda división. En esta jornada han pasado varias cosas. La primera es que hemos tenido el primer equipo que ascendió a Primera División, asciende Levante, un equipo que ya lo dijimos aquí, a mí no me pareció favorito. El Levante y la dirección deportiva de Levante hizo un all-in para que esta temporada el equipo ascendiera. Le ha salido bien y le ha salido bien gracias a Julián Calero, porque si el Levante no ascendía iba a tener muchos problemas a nivel económico. Lo ha hecho además con un golazo que seguro que habréis visto todos, con un golazo de Carlitos Álvarez en Burgos, que le daba esa victoria y que le servía a ese Levante para ascender a la Primera División. Hemos tenido el descenso también del Eldense a Primera Ref, un descenso que yo creo que estaba cantado. El Eldense lo tenía muy complicado porque tiene que ganar los dos partidos y esperar que el Zaragoza palmara. El Zaragoza ganó y a partir de ahí las posibilidades del Eldense, a pesar de quedar 3-3 en el Pepico contra el Racing de Santander, pues se diluyeron. Tuvimos también y vamos a tener la semana que viene ese duelo directo entre Mirandés y Elche, no entre ellos, pero sí con ellos, porque van a ser entre estos equipos con los que se va a decidir esa última plaza para el ascenso a Primera. Y además vamos a hablar del Oviedo y del Granada, del Almería, porque tenemos al Oviedo de Paunovic, que, repito, a mí me deja la sensación de que el juego tampoco mejora en exceso, pero sigue puntuando y sigue sobre todo muy cerquita de esas posiciones de ascenso directo, ¿quién le va a decir? Y un Granada que a mí sinceramente en cuanto a juego me dejó frío, pero que desde que ha llegado Pacheta ha tocado esa clave, no sé cómo decirlo, ese aspecto mental, y este Granada tiene para rato. Con todo esto y mucho más, y como digo, con una taberna de lujo la que nos viene por delante, arranqueamos este Camino al Cielo. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar. Y ahora vamos, seremos campeones, somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar. Y yo vivo por el gol, gol, gol. Me quema la emoción de esa pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando, la gente está saltando, Mora ya está tocando, que del estadio al cielo se escuche esta canción, que se escuche esta canción. Bueno, ya entramos en momento taberna en este Camino al Cielo donde ya sabéis, hemos comentado un poco todo lo que ha pasado durante la jornada y ahora mismo nos vamos a abrir esta taberna de plata de lujo que paso a presentar ya. Hoy ya sabéis, y Meco acompañándome a mi lado, abrimos esta taberna y momento de opinar desde Movistar Plus. Narrador Xavi Rodríguez, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Qué tal, Alex? Muy buena tarde. Radio Marca, Jimmy Mateos, ¿qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo vais? Y con su canal de YouTube recientemente estrenado, Mario Jiménez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? Un placer estar con vosotros.
¿Cómo estáis? No sé, la verdad que tenía bastante ganas de iniciar este camino al cielo con tertulianos tan top. Y lo primero que quiero que me contéis, quien sea, quien le apetezca, es que me habléis un poquito de qué os está pareciendo, ahora que ya solo queda una jornadita, en general esta segunda división. Yo lo he dicho muchas veces durante estos programas, que me considero nuevo en en esta división, la verdad. No he sido un fiel seguidor desde hace tanto tiempo como vosotros. Y os pregunto, no sé, qué sensaciones que os ha transmitido este año de segunda división. Empiezo por Mira, ti sí, si quieres, Xavi, y vamos tirando. dale, Xavi. Pues yo un año más quiero hacer un alegato en cuanto a destacar la fortuna que tenemos con nuestro segundo escalafón del fútbol profesional. Tengo la fortuna de poder dedicarme a él desde el 2017 y cada temporada parece que vaya o mejorando la anterior o al menos creando una sensación de un camino recorrido hacia la competitividad, además con el añadido de tener equipos muy potentes en cuanto a historia, capitales de provincia, grandes aficiones detrás. Y además este año también hemos visto con traspasos que se han hecho hacia categorías superiores, hacia ligas de otros países e incluso futuribles que puedan acabar sucediendo, que al final tenemos una tierra muy fértil en cuanto al talento y en cuanto a lo que van a ser las futuras estrellas, en particular cuando hablamos del talento joven o incluso estos jugadores veteranos que en el último tramo de su carrera quieren acercarse un poco más a casa e intentar ayudar a los equipos a alcanzar el objetivo de volver a primera división, que ya hemos visto que es muy complicado y que cada año parece que tenga más contendientes. No ha sido una temporada distinta esta a las 2, 3, 4 últimas que hemos tenido en ese sentido. Y os dejo un dato para que valoremos al final lo que es esto. El pasado lunes vi en diferido el multigol y cuando vi el gol de José Corpas recordé que las últimas 3 temporadas, en estos multis que tenemos de la segunda división del fútbol español, en los últimos 3 años hemos visto un gol o desde el centro del campo o desde cerca del centro del campo, porque me ha venido a la cabeza este de Corpas, el del año pasado de David Timor y hace un par de temporadas fue uno de Aitor García, entonces jugador del Real Sporting. Entonces, a partir de aquí, cada uno que saque sus propias conclusiones, dejando ya a un lado, evidentemente, el hecho de resolver ascensos o no ascensos en los tiempos de descuento de los partidos. Qué pasada de dato. No me acordaba yo de eso, es verdad, Xavi, qué bueno. A ver, es verdad que como dato anecdótico está muy bien y creo que representa la locura de la categoría, que vaya porteros que marquen goles, que haya tantas cosas extrañas que ocurran muy lejos de un guión medio normal de una liga de fútbol profesional, porque el desenlace del Burgos Levante me parece de película, como decía Julián Calero. Y estando de acuerdo con Xavi, yo sí que quiero poner un poco el contrapunto. Quiero decir, la parte de arriba está siendo brutal en los últimos años, esta temporada también, con una cantidad de equipos súper competitivos que no estaban llamados a estar ahí, pero que se han colado como Mirandés o como el Huesca hasta hace 2 ratos, como quien dice, y luego equipos como Granada, Almería, Racing, el Oviedo, ahí metido también en la pomada. Me parece que la parte del playoff está preciosa y que fue un acierto en su momento el implementar esta fórmula para darle mucha mayor calidad a la categoría, pero el contrapunto lo pongo yo por la parte de abajo. Y me parece que otra temporada más los puestos de descenso han estado un poquito deslucidos. Me preguntaba Adrián Blanco en la pizarra hace un par de semanas qué nota le ponía a la liga. Yo le decía que le ponía un 10 por la parte alta y un 3,5 por la parte baja. Y ya luego la media pues la ponderáis y esa es la nota que le pongo a la categoría. ¿Por qué? Porque no me parece de recibo que equipos como el Cartagena hayan hecho casi récord histórico de puntuación negativa, que el Racing de Ferrol, después de que lo hayan desarbolado de un año para otro, haya dado tan poquito nivel, sobre todo a nivel ofensivo, que se ha quedado sin marcar. Me parece que son 22 jornadas en total de 41, que es una auténtica salvajada. Y luego la lástima del Tenerife, que se haya caído tan pronto y aunque haya reaccionado bien, ha tardado mucho en dar ese volantazo final. El Eldense le ha puesto picante con Oltra, pero el Eldense también en la primera vuelta se pegó un tiro en el pie importante. Así que yo creo que para otras temporadas pido y deseo que haya un poquito más de emoción, pues como había hace 10 años o hace 7 años, por la lucha por la permanencia. Sí, totalmente de acuerdo. Yo al final, por ejemplo, por hablar de la parte de arriba otra vez, a mí me ha vuelto a sorprender todo lo que ha pasado con precisamente lo que decía Jaime del Mirandés y del Huesca, porque al final esta categoría ya sabemos cómo es, muchas veces se cuela un equipo que no esperas, pero es que han sido dos y uno de ellos hasta hace 4 días, como quien dice, bueno, y sin el como quien dice, estaba en ascenso directo y dependía de sí mismo, lo cual es una barbaridad porque hay que ponerlo en valor porque por mucho que sea costumbre en la categoría, yo creo que este año todavía ha sido más destacable y creo que lo dicho, que hay que hablar mucho de eso y hay que ponerlo en mucho valor porque me parece una auténtica locura
creo que no somos conscientes de lo que ha hecho el Club Deportivo Mirandés o la Sociedad Deportiva Huesca. Yo creo que sobre todo, evidentemente, el equipo Jabato porque ha estado incluso un poco más arriba, pero es que también lo del equipo de Hidalgo, y me parece que lo que ha hecho colándose entre gigantes, equipos como el Almería, que para mí ha sido una decepción, a pesar de que incluso pueda ascender todavía, hasta ahora ha sido para mí una decepción. Yo me esperaba mucho más, y luego equipos pues como el Levante, como el Elche, como otros que han respondido a expectativas o que incluso las han superado por momentos, y que han hecho que como decía Xavi, como decía Jaime, como decías Alex, que han conseguido que haya de nuevo sido una temporada de muchísimo nivel arriba y súper interesante. Hay un dato de lo que hablabas, Jimmy, que me ha parecido a mí flipante, que es que el Cartagena es el equipo con más derrotas en una misma temporada. Lo leí ayer en Twitter, no sé a quién, pero es el equipo con más derrotas en una misma temporada, 30 derrotas en la historia de segunda con 22 clubes. O sea, que habla bastante mal de lo mal que se han hecho las cosas los equipos que han estado bajo. Es verdad que arriba ha habido un poquito más de competitividad, pero a mí lo que me deja, no sé si tranquilo, pero lo que sí que me ha gustado ver es que los que han llegado, que son los Córdoba, los Málaga, los Castellón y los Depor, a mí me han parecido que han sido equipos que les han competido muy bien a la gran parte de la categoría. Y eso a mí me ha parecido brutal. Sí, lo decía Borja Aranda el otro día en marcador, que lo destacaba igual que lo has hecho tú, Alex. Es verdad que a cada uno hay que ponerle un poco en su contexto, pero estoy también de Sí. acuerdo. A ver, lo del Cartagena, algunos recordarán las declaraciones aquellas de Paco Belmonte diciendo que era la mejor gestión de la historia del Cartagena. Creo que son Es declaraciones que... que han envejecido regular. Al margen de eso, me parece brutal la competitividad del Córdoba, que siendo una de las plantillas más justitas de calidad, ha hecho una temporada como para ser considerado equipo revelación, de no ser porque hay un tal Club Deportivo Mirandés por ahí metido, peleando por subir directo, si no para mí hubiera sido la revelación. El Málaga, dentro de su estilo y de sus limitaciones, también ha sabido competir fenomenal. La Un única, a lo poquito por mejor, debajo, un poquito por debajo yo aquí que veo al Málaga, Jimmy, no sé, siempre me ha dado la sí. sensación que con Pellicer no han acabado, no sé, de dar ese punch que sí que veía a nivel de plantilla, porque sí que me da la sensación de que tenían plantilla para algo más. No, pero hombre, Alex, hay muchos jugadores de la cantera. Lo que hablaba antes, Xavi, de la combinación Sí, de mucho jugadores muy joven. veteranos, me parece que es como la contrastación de un proyecto joven de cantera en segunda división. Es verdad que ha habido momentos donde la gente lo ha visto complicado en Málaga, pero creo que en líneas generales la nota es buena. El Depor, con la era Gilsán, me parece que se le puede poner muy poquitas pegas al equipo. Y luego el Castellón, que sí que nos ha llenado todos mucho el ojo, pero que le ha faltado un poquito más de estabilidad en cuanto a los resultados y a nivel defensivo, cometiendo errores no forzados en muchos casos que le han costado puntos, pero al margen de eso, el nivel que ha dado el Castellón futbolístico, dejando de lado el número de victorias o derrotas que haya tenido, ha sido brutal. Por lo tanto, la nota que hay que ponerle a los 4 equipos recién ascendidos es muy alta. Es que hacía Dale, muchos dale, años Xavi Mario, que dale. sí, no es algo, vamos, no creo que sea algo habitual que los 4 equipos se salvan, y ya no es que lo hagan, sino que lo hacen con esta suficiencia, con este margen de varios partidos ya sin que no se juegan demasiado por abajo, lo cual tiene muchísimo mérito. Yo recuerdo, por ejemplo, se me viene a la cabeza equipos como el Albacete de Rubén Alves, que no era el entrenador que lo había ascendido, pero en ese primer año en segunda de nuevo hizo playoff y estuvo cerca de subir a primera división. Bueno, hay muchos equipos que vienen de abajo pisando fuerte, pero es que en este caso han sido los 4 los que se han salvado de manera bastante holgada, más o menos, en general. Y creo que lo dicho, lo que ha dicho Jaime, a mí, por ejemplo, lo de Castellón, la pegada que le pongo es que no haya conseguido transmitir y confirmar esas sensaciones, ese juego, ese nivel futbolístico en puntos, que evidentemente ha conseguido su objetivo, que es lo principal, pero es que para mí ha jugado mucho mejor de lo que hizo la clasificación. Entonces es la pega que le pongo, a pesar de que evidentemente tiene mérito porque se ha salvado con 2 semanas de antelación. Salvando mucho en las distancias, lo comparo un poco al Oviedo del cambio, ese cambio Calleja-Paunovic, que veo al Oviedo jugando casi peor, pero puntuando bastante más. O sea, realmente que muchas veces eso, que te leía Mario y decía, oye, es que es verdad, es que los ves y dices, creo que están jugando prácticamente, no sé si peor, pero no ha habido un cambio tan grande tras el entrenador, y al final están consiguiendo puntos y ahí los tenemos con posibilidad aún de eso. Sí, para mí está dominando mejor el área. Creo que ahí, sobre todo, defensivamente ha crecido y creo que está siendo un equipo bastante fiable, pero para mí le falta sobre todo a nivel ofensivo. Creo que le está costando un poco más bueno, un poco más no, porque tampoco con Calleja era un equipo que destacaba por eso, bajo mi punto de vista, pero bueno, al final creo que está llegando en un muy buen momento, sobre todo por puntos, pero está llegando en un muy buen momento al final, y a mí por eso es lo que comentaba ayer por Twitter, que me recordaba mucho
a lo de la temporada pasada del Real Club Deportivo Español con Manolo, porque fue un equipo que a base de empate, victoria, acabó llegando al playoff invicto y ahí, pues a base de porterías a cero, que es un poco lo que está haciendo el Oviedo también, ascendió a Primera División. Entonces, bueno, yo creo que son dos plantillas muy potentes en la categoría. Creo que el Oviedo, para mí, incluso podía haber dado un pequeño paso más, no en clasificación, porque ahí creo que está a un nivel espectacular, pero sí que creo que por momentos me ha dado la sensación de que incluso podía dar un poquito más, aunque también hay que recordar que ha tenido bajas clave como la de Chaira, pero bueno, más allá de eso, creo que, vamos, a mí me está sorprendiendo bastante esta etapa de Paunovic porque es que está rozando el pleno de puntos, es una barbaridad. En cuanto a estos cuatro equipos recién ascendidos de Primera Federación y que al final han podido mantener esta categoría, primero que evidentemente es una muy buena noticia para ellos, también creo que hay que recoger un poco lo que decía Jimmy, ¿no? Es decir, los cuatro equipos que acabaron la jornada 19 en descenso no se han movido de ahí y han sido los que han acabado descendiendo. Es decir, esto sí que es una asignatura pendiente que puede que les haya allanado un poco el camino, pero creo que es una muy buena noticia que al final tú te paras a mirar la manera en la que han jugado esta temporada y se prima el que no seas muy conservador. Es decir, aquí las cifras del Málaga probablemente no lo reflejen, pero creo que también hay que hacer una postdata, ¿no? Y hablar de esa administración judicial que lleva tantos años, las dificultades al final para mover el capital en cuanto a la incorporación de futbolistas y en una temporada muy parecida a la famosa de las 18 fichas, pues al final, con muchísimo esfuerzo, prácticamente te da la sensación de que deben dar el 120% para ganar un partido, logran la salvación, pero, por ejemplo, Castellón en número de goles ha marcado más esta temporada que la mitad de los equipos que están entre los 6 primeros. El Depor ha llegado con dos chavales que no parece que sean futbolistas que apenas acaban pisando la segunda división y poco les queda para dar el salto a categorías mayores. El Córdoba, tengo la sensación que Iván Ania ha hecho un trabajo espectacular para esa teórica falta de calidad en la que estoy bastante de acuerdo con Jaime, convertirla en futbolistas que han mejorado mucho individualmente y consecuentemente al final también el colectivo. La cuestión es, ahora les va a venir lo complicado, que va a ser el segundo año. Porque, por ejemplo, la temporada pasada también vimos a un Racing Club Ferrol con unas incorporaciones quirúrgicas perfectas para tener un juego alegre, incluso para acabar la primera vuelta del campeonato en segundo puesto, y este año se ha pegado un trastazo tremendo. Esa es la, creo, importante misión que van a tener la temporada que viene estos cuatro clubes. Al final, evidentemente, consolidarse en la categoría, si te da para mirar un poquito más, ¿por qué no? Tienes que ser ambicioso, pero no olvidar de dónde vienes para al final tener los pies en la tierra y que no te pasen cosas como les han ocurrido a equipos en el pasado más reciente en segunda división. Le pasó a la Es Andorra, que hay además. muchos. ¿Os acordáis, Por no? ejemplo, Que hubo un absoluto venta por liquidación casi, se quedó con lo puesto y terminó bajando el segundo año. Estoy muy de acuerdo con Xavi. Esto es muy complicado, ¿eh? De hecho, es un año también de complicaciones económicas para muchos clubes. Habéis hablado del Málaga, sin ir más lejos, por ejemplo. Pero cuidado a la situación del Levante, que menos mal que ha Sí, sí. subido de cara a nivel económico. El ascenso les salva la papeleta al conjunto granota. Porque el Levante tiene una deuda millonaria por encima de los 100 kilos, con una plantilla muy, muy corta, pagando todavía los esfuerzos que hicieron hace 3 temporadas cuando desembolsaron mucho dinero por jugadores para intentar volver cuanto antes a la máxima categoría y solamente pasar un año en segunda, después luego de aquella historia con el penalti famoso de Villalibre. Es decir, el Levante, si se hubiera quedado en segunda, vamos a ver cómo hubiera Problemón. subsistido, ¿eh? Yo te digo Problemón. una cosa, te digo una cosa, Jimmy. Hizo un all-in. O sea, el Levante hizo un all-in al ascenso. Hipotecó toda la temporada a eso. Y si no hubiera ascendido, porque además nos consta además de reducción en gran parte de staff técnico del Levante, muchos problemas de dinero que si el Levante no acababa ascendiendo, a saber, o sea, a saber. O sea, Y cuidado, es aún que así el tuvo All-in, poco. perdóname Mario un segundito, termino rápido. El All-in lo hizo en la primera temporada, que tenía Sí, una sí. plantilla de primera y estaba hasta el cuello. No subió la segunda temporada, os acordaréis, una temporada casi de transición, un equipo cogido con alfileres y esta temporada más de lo mismo. Lo que pasa es que los fichajes que llegaron fueron muy buenos y Calero es muy bueno, a nivel, sobre todo a nivel Calero es muy bueno. emocional, convencimiento, a nivel táctico, a nivel de comunión. O sea, lo que hizo Calero con este Levante es un absoluto milagro, porque es muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero muy cortito. Ha tenido que tirar de canteranos que le han sacado la papeleta y que le han dado un gran nivel. La incorporación de Alex Forés en el mercado de invierno para
hacer un poquito más alta, más amplia la rotación. Quiero decir, este Levante, el Olin ya lo hizo y ahora ya estaba con el agua al cuello. O sea, ya no le quedaba otra para intentar salvarse un poco a nivel económico. Repito, 100 kilos de deuda, ¿eh? Sí, sí. Y es que aún así tuvo que vender en el mercado invernal a uno de sus mejores futbolistas. Es que es una locura lo de Andrés García, por ejemplo, y aún así Lo tampoco de es Cocho verdad que también, Mario. Ocho, por ejemplo, que acabó la temporada también, pero ha tenido que venderlo antes de Sí, terminarla. sí. Ha habido muchos problemas. Para mí hizo cosas bastante extrañas cuando descendió, prescindir de Lichi y apostar por Nafti, que era un entrenador bueno, que venía dejando dudas en la categoría de juego y punto de vista. Le duró muy poco esa apuesta. Cambió luego la temporada pasada que decía Jaime, acabó con Miñambres, el director deportivo entrenador. Es que son muchas cosas y esta temporada se la ha jugado, le ha salido bien y evidentemente ha sido clave porque como decís, la situación económica era insostenible y vaya, que le ha salido incluso mejor de lo que se esperaba, yo creo, y de las expectativas, bajo mi punto de vista, porque es lo que decía Jaime también, es que defensivamente tenía varios futbolistas de mucho nivel, pero es que iba corto en cantidad, es que los laterales eran del filial porque no tenía más. En el centro de la defensa le faltaba un central y el otro, bueno, el tercero era Cabello, entonces hasta el mercado invernal que hace alguna firma más, es que iba muy justo y acaba tirando con futbolistas de mucho nivel, pero una plantilla que no estaba del todo compensada. Tenía por aquí también uno de los menores a abrir que entiendo que además se habla en toda, lo hemos hablado durante toda la temporada, que es el tema del Zaragoza. Yo no sé cómo año tras año debe sentar que parece que Confección es una plantilla competitiva y que es verdad que ahora pues ha salido todo bien, entre comillas, o bueno, todo bien no ha salido, pero se han salvado al final, que era el objetivo a estas alturas de temporada. Eh, pero otra vez, otro leñazo. O sea, yo no sé cómo eso se gestiona una afición tan grande, un club tan grande, al principio me parece una plantilla competitiva y otra vez otro choque frontal. Yo este melón prefiero que lo abráis, que lo empecéis abriendo otros, porque de verdad que yo me he hartado año tras año de hablar de que la camiseta pesa, de que efectivamente que los traspasos y los fichajes que llegaban eran buenos. Bueno, yo de verdad que creo que no me considero competente para explicar lo que pasa en el Real Zaragoza, porque me parece magia negra. Pues A déjaselo a los ver, otros dos, a ver qué dicen. sí, mira, es que hoy estoy particularmente contento porque Mario, Jaime y yo, además de coincidir aquí, somos muy buenos amigos ya de años y años atrás y tengo la sensación que los tres tenemos esta imagen del día de la marmota. Otro año que hay un buen inicio y otro año en que esta vez de nuevo se ha visto cerca incluso la pérdida del fútbol profesional. Para no añadir algo que ya se ha dicho tiempo atrás, yo sí que he de decir que a mí, es decir, podrás estar más o menos de acuerdo en cosas que haga o diga Víctor Fernández, pero lo que no puedes negar es que este señor quiere a Zaragoza y quiere al Real Zaragoza, por encima de todas las cosas, porque ya tiene la edad para jubilarse, como aquel que dice, pues si no tiene 65 años, poco le faltará. Este buen hombre bien podría estar en su casa y pese a ello, pues viene y trata de hacer lo mejor posible. Y este hombre se va. Es decir, este hombre no lo echan, este hombre se va. Para mí esto ya me llamó mucho la atención. Es decir, al final, cuando él se siente parte del problema, toma la puerta y se va, y eso le ennoblece todavía más si cabe. A partir de aquí, yo creo que todo se explica un poco en cuanto a una propiedad que puede no estar pendiente del día a día del Real Zaragoza y también otra temporada más en la que aparecen jugadores fichados de otros equipos que tenían al menos temporadas mucho más bollantes, con mucho mejor rendimiento, y vienen a Zaragoza y de nuevo se ve la peor versión de estos futbolistas, porque Iván Calero, por ejemplo, no se ha parecido nada al de temporadas atrás. Lo mismo ha podido pasar con Tassende. El caso Aguera Queche también da para mucho. Y eso al final acaba siendo una suma temporada tras temporada tras temporada de muchos nombres que vienen de fuera y al final te deja un interrogante en la cabeza que al menos a mí es el que me deja, que es ¿qué demonios pasa para que cada año acabe sucediendo más o menos lo mismo? Es sorprendente, la verdad, es complicado. Yo creo que, a ver, yo la verdad es que valoré bastante la plantilla que hizo el Zaragoza, creo que firmó muy buenos futbolistas, creo que hizo una plantilla bastante compensada, bastante completa, de nivel.
vamos, yo no me esperaba esto, la verdad. Pero es que la temporada pasada tampoco me esperaba que acabase así. Pero es que este verano creo que se había hecho todavía mejor plantilla y creo que era de las más potentes, más allá de que le faltaba un central, le podía faltar un atacante que siempre se ha ido comentando también en el mercado invernal, que creo que ahí se trastocó todo y creo que no lo solucionó como debería. Eso es cierto y creo que sobre todo en los centrales es lo que más ha acabado sufriendo en la segunda vuelta. Pero vaya, aún así, no era para salvarse en la jornada 41 ni mucho menos. Creo que hay que también fichar, creo que el Zaragoza también tiene que intentar, aunque es complicado y al final hablar desde aquí es bien fácil, pero creo que también ahora más que empezar a firmar futbolistas de nivel, aunque hay algunos que no, por ejemplo lo que ha dicho Xavi de Calero, de Akeche, el propio Keidi Vare, son futbolistas que no son de un año, sino que llevan años y años en la categoría demostrando gran nivel, pero creo que por ejemplo el caso de Bakis que me recuerda, pues creo que quizá tienes que tener cuidado con futbolistas de un año, de un año muy bueno, pero que anteriormente no venían siendo lo mismo. Creo que también hay que fichar personalidad, porque eso también se ficha, y creo que el liderazgo es importante, lo ha dicho Jaime precisamente, que la camiseta pesa, y en esta categoría, un club de ese nivel, por ejemplo, como le puede pasar también al Deportivo, le puede pasar al Málaga, le pueden pasar al Sporting de Gijón, al Oviedo, hay muchos equipos que tienen mucha masa social, que tienen una presión importante en la categoría, bueno, que tienen ese objetivo, más allá de su plantilla, lo tienen prácticamente todos los años, ese objetivo de ascender a primera, y creo que eso es complicado de gestionar, pero sí, creo que, vaya, yo soy el primero que cree que la plantilla del Zaragoza era para bastante más, pero sí que creo que también después de estos 2 años te hace pensar que todavía más es importante la personalidad, el liderazgo, y creo que eso también se ficha. Entonces, a partir de ahí, el Zaragoza creo que habrá tomado cartas en el asunto porque es difícil de explicar los últimos 2 años. Claro, igual al Zaragoza lo que le interesa es fichar, y perdón por la expresión, a 11 cabrones que no a 11 buenos futbolistas. Me explico. O Sí, sea, sí. el Absolutamente. Cádiz de Álvaro Cervera, por poneros un ejemplo, un equipo que competía a las mil maravillas y tácticamente era perfecto, pero a nivel técnico había futbolistas que competían muy bien, pero que no eran ninguna maravilla, que simplemente Una aprovechaban. buena plantilla, Jimmy, o una plantilla competitiva, ¿no? Es lo que. Claro, claro, o sea, el nombre por nombre está muy bien y yo soy el primero que coincido con Mario, con Xavi, ¿eh? A mí los Akeche, Bernardo Vital, Calero, Dani Gómez, o sea, todos estos futbolistas que ha fichado el Real Zaragoza, a mí me parece que tiene sentido. Lo que mata a Cordero y lo que termina sacando a Cordero del Real Zaragoza es la inacción en el mercado de invierno, pero las ventanas de traspasos anteriores de Cordero a mí no me parecieron malas ni mucho menos. Y aquí todos, el que más y el que menos, ha dicho que la plantilla del Zaragoza era para bastante más. Y en eso creo que más o menos coincidimos todos. Luego ya hay, pues eso, intangibles complicados que yo de verdad, como no vivo el día a día del Real Zaragoza, creo que no soy competente para juzgarlos. Más allá de esto, creo que quizás el problema del Real Zaragoza sea eso, lo que dice Mario, como la presión es mucho mayor que incluso en plazas como Sporting, Oviedo, Racing o Deportivo La Coruña, por ponerte 4 ejemplos. Igual lo mejor es fichar a un entrenador que se las sepa todas, un poco el perfil Juan Ignacio Martínez, que nadie me entienda mal, no digo que sea ese el entrenador, pero un perfil Sí, sí, de sí. entrenador que se las sepa todas, con 11 tíos que de verdad conviertan los partidos del Real Zaragoza en un infierno para el rival y a veces hasta para el propio espectador que diga esto a nivel futbolístico es insufrible, pero ganamos todos 1-0. Pues ya está. Quizás eso sea ya lo mejor, porque después de haber traído a tanto buen futbolista que no ha terminado de cuajar, quizás por esa falta de, iba a decir falta de personalidad, no lo sé, no creo que sea eso, pero como hay tanta exceso de responsabilidad muchas veces para el jugador, quizás haya que traer eso a 11 tíos que salgan a jugar cada partido y que tengan ya las espaldas muy anchas. A lo mejor pasa por ahí, yo qué sé, después de tantos años, igual un proyecto así te da el ascenso. No lo sé, lo veis con el Levante de Calero, que aunque es un equipo joven, tenía mucha experiencia y mucho trabajo táctico detrás. Se me ocurría el Cádiz de Cervera, como se me puede ocurrir el Tenerife de Ramis, que estuvo a punto de subir. No lo sé, pero un equipo cabrón, con perdón. Sí, sí. Ha quedado bastante claro. No sé si coincidís ahí con eso, Xavi y Mario. Sí, Absolutamente, absolutamente. Al final, eh, eh, tú lo que quieres es vivir un poquito más tranquilo de lo que has vivido últimamente. Entonces tú necesitas estrategas allá donde puedas tenerlos y al final acabar convirtiendo lo que puede ser una losa en algo que juegue a tu favor. Es decir, de nuevo, no ha sido una temporada sencilla para la afición del Real Zaragoza, con partidos donde el equipo ha sido criticado muy duramente, con decisiones que al final también cuesta un poco de entender en cuanto a se va Víctor Fernández y lo de Miguel Ángel Ramírez venía de hacer un proyecto muy ilusionante en Gijón, pero puede que no fuera lo que Zaragoza necesitaba en ese momento. Y al final
se juntaron pólvora y fuego y explosión hubo. Es decir, no tiene mucha más explicación. Entonces, al final, puede que la solución sea volver a lo simple, a lo sencillo, a los fundamentos, pero al final viene un poco a hilo de lo que comentaba antes. Las casas se acaban construyendo por los cimientos. Es decir, si ahora por H o por B tú no puedes pelear por estar en los puestos de ascenso, vamos a consolidarnos con un proyecto que al menos nos pueda dejar respirar tranquilos y vamos a hacer que toda esta energía cambie y llegue el año en que sí que puedas subir a primera división. ¿Qué lo quieres hacer? ¿Jugando como el Girona de Mitchell? Bueno, si te lo puedes permitir, muy bien. ¿Que tienes que jugar como el Cádiz de Álvaro Cervera? Pues también. Es decir, al final, el famoso discurso aquel que recordaréis muchos de Julián Calero en un partido del Burgos contra la Unión Deportiva Las Palmas. El tema del jugar bien y jugar bonito. Un equipo puede jugar bien sin acabar haciendo las filigranas, los pases, los tal y no sé qué. No, no, es decir, un equipo que tiene dos y te marque una y media y le chuten tres veces a portería y no le metan ni una. Puede que esa sea la solución. De ahí que, pero vamos, firmo debajo de lo que ha dicho Jaime y tanto. Pero te dejo, Mario, perdóname. Quiero dejar claro que ya no solamente es fichar a 11 tíos que se las sepan todas, sino que creo que la primera decisión fundamental para el Real Zaragoza es atinar con el entrenador, porque ha puesto el ejemplo Xavi, que Absolutamente. se cae por su propio peso, que es el de Miguel Ángel Ramírez, que será todo lo buen entrenador que queráis y que te propondrá un fútbol de fantasía, pero que era lo que el Real Zaragoza no necesitaba. Y si la opción de Víctor Fernández, aparte de apelar al escudo y al zaragocismo, ya no te vale porque esa traca ya la has quemado, igual tienes que traer a un entrenador, pues eso, como ha hecho el Granada. Trae un Pacheta. Si traes a un Pacheta, a lo mejor a partir de ahí, desde el discurso, desde el convencimiento, desde el trabajo, a lo mejor conviertes al Real Zaragoza en una máquina no de brillar, pero sí de competir. Yo lo que decía antes de que para mí, evidentemente, la personalidad también se ficha, no con eso quería decir que no hubiera futbolistas en Zaragoza que no tuvieran personalidad, porque creo que algunos sí que la tienen y que desde luego que en la segunda vuelta, por ejemplo, hay futbolistas como el caso de Raúl Guti o de Kervin Arriaga, que creo que han demostrado que tienen una poca al menos. Pero más allá de eso, si no la encuentras en los futbolistas o si es complicado firmarla ahí, evidentemente que el líder tiene que ser, pues como ha sido en el Levante Julián Calero, tiene que ser el entrenador. Es lo que comentaba también Xavi Jaime. Creo que a partir de ahí se explica todo y creo que, no sé si va a seguir Gaby, pero creo que el Zaragoza, más allá de que a mí Gaby me ha dejado dudas y a mí el Zaragoza no me ha convencido con Gaby, pero tampoco me tenía que convencer y evidentemente tampoco convencía con Miguel Ángel Ramírez y encima no conseguía puntos tampoco, con Gaby sí que los ha conseguido y con Víctor tampoco acabó convenciendo ni mucho menos, pues más allá de eso, lo que ha hecho Gaby es unir al equipo y a la afición, lo cual no es una tontería y lo cual no estaba pasando con Ramírez. Entonces, creo que a partir de ahí se han explicado bastantes cosas porque el ambiente ha cambiado y evidentemente el equipo ha crecido sobre todo en puntos, se ha quitado esa losa que tenía, esa presión de verse tan ahogado y ha salido sí, con un plan de mínimos, con un bloque bajo, muy bajo por momentos que seguramente no será lo que quiere ver la Romareda, como decía Xavi, pues hay equipos como el equipo de Cervera en Cádiz o el de Michel en Girona. Pues este se parecía más seguramente al de Cádiz, pero así es como ha tenido que jugársela y así es como ha conseguido el objetivo. Entonces, bueno, al final a los equipos muchas veces o a los aficionados quizá prefieren ver un juego bonito, pero al final lo que quieren es ver a su equipo ganar y es lo que ha conseguido Gaby. Entonces, bueno, más allá de eso, creo que el Zaragoza tiene que valorar lo que ha conseguido porque es un objetivo mucho menor de lo que quería, pero es que por momentos se vio muy difícil y se vio muy complicado y además el Eldense estaba creciendo con Oltra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que al menos ha conseguido el primer objetivo y ahora pues tiene que desde luego hacer una reflexión profunda en este verano porque tiene que cambiar muchas cosas y desde luego que solo confirmar buenos futbolistas está claro que no le va a dar. Lo hemos hablado muchas veces, era algo que teníamos que tratar aquí con Xavi, con Jimmy, con Mario, que el Zaragoza ha sido una temporada complicada. Ya se están, pues bueno, por desgracia acostumbrando a que las temporadas sean así de complicadas, pero quien está teniendo un final también muy negativo y quien estoy leyendo con un entorno también muy negro, muy oscuro, es el Racing de José Alberto.
no sé cómo lo veis, no sé si veis que eso tiene algún tipo de giro de volante que pueda encauzar la situación, porque ahora mismo está todo muy, muy mal. Yo estoy alucinando, sinceramente. Esta semana ha salido el presidente Manuel Higuera a dar una rueda de prensa para intentar hacer un llamamiento a la calma y que no cunda la autodestrucción, porque es un poco el entorno que se está gestando. Yo no lo entiendo. O sea, la segunda vuelta del Racing es bastante floja. En comparación con la primera, no tiene nada que ver. El equipo se ha ido cayendo. Es decir, es lógico el descontento en Santander con el rendimiento del equipo, además en días clave, con el gol haberás perdido con la mayoría de equipos. O sea, lo puedo entender. Yo entiendo que a nivel deportivo el Racing no tiene nada que ver con el de la primera vuelta y por supuesto entiendo el cabreo. Lo que yo no entiendo, Alex, Mario, Xavi, es que ahora, a falta de un punto para meterte en playoff, que a priori era el gran objetivo que tenía el Racing este año, cosa que el año pasado no, pero este año sí. Lo que no puedo entender es que ahora mismo estemos, que si José Alberto dimisión, que si el entrenador es un inútil, que si se tiene que ir la mitad de la plantilla. Uy, el Racing hace 5 años estaba quedándose a las puertas de playoff de ascenso a segunda. Hace 10 años descendía otra vez a Primera Federación o a Segunda B en aquel entonces. 4 temporadas seguidas haciendo el ridículo en la división de bronce. Chico, o sea, por primera vez el Racing está peleando por subir a Primera División en años, o sea, en décadas. Y estamos así, yo de verdad te lo juro, no lo entiendo, ¿eh? No sé si igual falta un poco de perspectiva, falta un poco de calma, pero teniendo en cuenta que el Racing ha sido un equipo que en los últimos años peleaba por no desaparecer o por no descender de segunda a primera federación, que ahora mismo el equipo lo tenga en la mano y haya tal crispación alrededor del club, yo no lo puedo entender, sinceramente, no lo entiendo. Si no se consigue el objetivo, ya entiendo que se carguen al que sea, pero todavía te quedando liga por delante, más un hipotético playoff que compro y entiendo que es el que peor llegaría de los cuatro, no entiendo este clima de vamos a quemarlo todo antes de tiempo, la verdad, no lo entiendo. Yo pienso exactamente igual, ¿eh? Creo que estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Es que al final es evidente que se han creado expectativas todavía más altas de las que había, porque la primera vuelta fue histórica, fue increíble, le sacaba más de 10 puntos incluso por algún momento al tercer puesto, al equipo que ya no estaba en ascenso directo porque el Racing iba líder, y fue una barbaridad. Pero claro, es que evidentemente a lo bueno te acostumbras, pero es que no te puedes acostumbrar a eso porque era imposible de sostener. Al final, una categoría como esta, con 42 jornadas y además en una división tan igualada, es muy difícil que se saquen esas rentas y vaya, era esperable que se bajase el ritmo. Yo creo que sí, que la segunda vuelta está claro que ha decepcionado, pero que aún así está dentro del objetivo y que hasta hace 4 días estaba con opciones de ascenso directo, por mucho que fuera muy complicado porque la situación y la dinámica era muy negativa. Pero es que las dinámicas cambian, las dinámicas no son eternas y no duran toda la vida. Entonces, igual que la buena empezó y acabó, la mala también acabará en algún momento. Igual acaba con el Racing fuera de playoff, pues igual. Y desde luego que será una decepción seguramente, no me parecerá un fracaso, me parecerá una decepción por la primera vuelta. Pero vaya, que es que al final es verdad que yo creo que el problema es ese, que vienes de lo que vienes de la primera vuelta y que vienes de que la temporada pasada el Racing, igual que este año, acaba necesitando 1 o 2 puntos, uno en esa ocasión, ahora 2, creo que eran, si no me equivoco, para conseguir el playoff y acaba perdiendo los 2 partidos, cuando además, si no me equivoco, la jornada anterior a esos 2 últimos partidos el año pasado, creo que fue la de Huesca, que gana 0-3, si no recuerdo mal, en Alcoraz, y que parecía que incluso tenía más opciones de ascenso directo que de salir de playoff. Entonces, claro, parecía que si duraba un poco más la temporada, el Racing no es que hiciese playoff, sino que ascendía directo y al final no acaba ni entrando entre los 6 primeros. Y encima perdiendo contra el Villarreal B. Entonces yo creo que ahí se desata todo y esta temporada pues ha sido, el final está siendo parecido. Pero vaya, yo creo que el éxito del Racing es estar ahí desde el principio de temporada, creo que tiene muchísimo mérito. Y sí, evidentemente está viviendo de rentas, pero es que las rentas no se las han regalado, es que las rentas las ha conseguido el Racing y vaya, yo creo que su temporada es muy positiva a pesar de esta segunda vuelta. Creo que en el cómputo global, en el cómputo general, creo que es muy buena. Y si sale del playoff, pues desde luego que bajará bastante la nota. Pero es que para eso, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? O sea, ya veremos cuando acabe el partido de Granada si al final el Racing juega playoff o no. Y no hay que, o sea, no hay que descartar a nadie antes de la cuenta, porque, mira, justo lo que decía Jaime, es que el Tenerife, por ejemplo, bueno, decía que si el Racing acaba haciendo playoff, será el equipo que llegará en peor momento. Pues estoy totalmente de acuerdo, seguramente será así, pero es que claro, al final en esta categoría es que ya las hemos visto de tantos colores que es imposible decir nada, porque por ejemplo yo me acuerdo del Tenerife hace 3 años, cuando precisamente perdió la final contra el Girona,
la semifinal la jugaba contra la Unión Deportiva Las Palmas. Era el equipo que mejor llegaba de largo. Es que era el máximo favorito. Se acabó metiendo cuarto en Las Palmas, pero era el famoso sexto que siempre decimos, porque 2 meses antes de acabar el playoff estaba fuerísima de todo, no estaba ni en la pelea prácticamente, y se acaba metiendo porque acaba ganándolo todo con pimienta. Y Las Palmas pierde con el Tenerife, que es el que peor llegaba. Llegaba tras tres derrotas seguidas, llega a una situación que parecía que le iba a pasar por encima el conjunto amarillo y fue todo lo contrario. Entonces, no hay que descartar nada. En un playoff son cosas que pasan totalmente diferentes, totalmente ajeno a las 42 jornadas anteriores y, por tanto, yo creo que hay que tener calma, hay que tener paciencia, que evidentemente es normal que Racing pues no esté contento ahora mismo, esté frustrado, pero vaya, que está todavía con opciones de ascender a Primera División y parece que vaya a descender o que haya descendido. Y es que está quinto, está con opciones de ascender. Es que vamos, yo creo que su temporada es bastante notable y creo que hay que ponerla en bastante más valor de lo que parece. Ha tocado temas muy interesantes, Mario, Muchos porque temas, creo ¿eh? que Hay muchos ahí, ¿eh? Ha tocado todos los temas. yo, mira, es que en particular me quedo con el asunto. Si a día 15 de agosto tú le dices a cualquier racinguista que a estas alturas de la película estarías en quinto lugar y dependiendo de ti mismo para poder corroborar el playoff de ascenso, pues se hubiera recibido como una buena noticia. Pero aquí hay un par de condicionantes que evidentemente hacen que el ambiente esté un poco crispado. El primero es lo que sucedió la temporada pasada con aquellas dos derrotas en las últimas dos jornadas. Prácticamente cuestión de mística, inexplicable que aquello sucediera y al final eso es una caída muy dura. Y evidentemente verte en el mes de noviembre habiendo ganado tus 7 primeros partidos fuera de casa, teniendo 11 puntos más que el tercer clasificado, es decir, sacándole una renta de casi un mes de competición a tus inmediatos perseguidores, hacen que evidentemente a medida que todo esto va cayendo, pues te pongas un poco más de uñas. A mí lo que más me preocupa en clave racinguista es que particularmente veo al equipo atascado. Mentalmente lo veo muy tocado y de hecho hay algo que es un dato, una casualidad, llámalo como tú quieras y sin querer decir nada más de lo que voy a decir. Las últimas 4 victorias del Racing, que se dan en los últimos 3 meses de competición, son cuando el equipo de José Alberto puede acabar en el campo con más futbolistas que el rival. Pues Tenerife acabó con un expulsado, Zaragoza también, el Huesca también con 2 o 3, si no recuerdo mal, y el Depor lo mismo. Y el partido contra el Eldense del pasado fin de semana es la viva muestra de lo que le pasa a este equipo. Yo tenía la sensación que a pesar de empatar contra el Oviedo, creo que hizo un grandísimo partido aquel día. Fueron dos equipazos los que se enfrentaron. Había dejado atrás una derrota dolorosa contra el Cartagena, pero al final lo que os quiero decir con todo esto es que cuando juntas toda esta Macedonia, acabo entendiendo a todas las partes implicadas. La primera, la afición, que casi por norma hay 20.000, 21.000, 22.000 en el Sardinero, trata de llevar en volandas y ahora ve que cuidadito que nos podemos pegar un trastazo que sería casi peor que el de la temporada pasada. Entiendo perfectamente a Manuel Higuera, que al final trata de salir, de apaciguar un poco los ánimos y decir, vamos a ver, que estamos como estamos, pero como dijo el filósofo, al loro que no estamos tan mal. No estamos tan mal. eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y al final dejo una reflexión al aire, que es la relacionada a la paciencia que se tienen con los famosos proyectos. Me habréis escuchado más de una vez decir que todo el mundo pronuncia la palabra proyecto con muchísima facilidad y proyectos se cuentan con los dedos de una mano. Podría meter aquí al del Racing porque creo que desde hace 3 temporadas hay piezas que se mantienen en cuanto a dirección deportiva, entrenador. Me voy a Ezquieta, Saúl, Aldasoro, Íñigo Vicente, Andrés Martín las últimas 2 temporadas, Marcos Sangali, etcétera. Es decir, hay unos jugadores que se mantienen, hay un equipo que quiere jugar de una manera. La cuestión es que estaba la exigencia tan alta o habías puesto el listón tan alto que ahora te das de bruces con la realidad de la categoría y aparecen estos fantasmas, estos nervios, que por una parte son comprensibles, pero sí que es verdad que tampoco hace falta quemar la casa entera. Es decir, entiendo a todas las partes implicadas, pero sostengo mucho la idea de Jaime, de decir, vamos a ver, tenemos altas probabilidades de jugar un playoff,
y parece que vayamos de negro a un funeral. Hombre, pues ni todo es tan bueno ni todo es tan mal. No, no, escucha, y para terminar, Xavi, estoy de acuerdo con esto último, pero también entiendo a la gente, ¿eh? O sea, José Alberto se ha Sí, 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 empecinado en poner totalmente. a Mantilla de central cuando quizás no sea el central que mejor está ahora mismo, que descarta incluso y que hace de menos el trabajo psicológico a nivel de coaching deportivo porque no cree en ello cuando creo que este equipo es evidente que lo necesita. O sea, José Alberto no lo ha hecho todo perfecto y que yo esté defendiendo la continuidad de José Alberto no significa que esté de acuerdo en todo lo que ha hecho, pero que quiero dejar muy claro que el Racing está peleando por entrar en playoff y casi, casi, hasta la jornada pasada ha peleado por el ascenso directo, gracias a José Alberto y no a pesar de José Alberto, que esto creo que hay que dejarlo claro. Mario, si quieres. Sí, totalmente de acuerdo y que al final yo creo que, a ver, es totalmente entendible la frustración porque al final es eso, vienes de lo máximo, ¿no? Vienes de hacer casi un pleno en la primera vuelta, que fue una locura, pero y al final pues es evidente, pero vaya, yo creo que lo he dicho, creo que hay que tener calma, creo que hay que, si se mata todo, o que si hay que quemarlo todo, que no creo, pero si se quema todo, que sea al menos cuando acabe la temporada, ya veremos dónde está el Racing, si ha jugado playoff, si no lo ha jugado, si ha ascendido, si sigue en segunda, etcétera, etcétera. Creo que no hay que dar por terminada la temporada antes de que termine, porque el Racing puede conseguir el objetivo, está a día de hoy entre las opciones de conseguirlo, de jugar el playoff, de ascender a primera, aunque todo se vea negro. Lo que ha dicho Jaime, si en agosto le dicen a la afición del Racing que iba a estar dependiendo de sí mismo quinto, iba a hacer una temporada de no salir prácticamente de los 6 primeros puestos o sin él prácticamente, yo creo que la habría firmado. Que lo Entonces, firma todo el bueno, mundo. yo creo que está claro y que, bueno, que al final el Racing está creciendo mucho. Habéis hablado de proyecto, yo creo que es precisamente la definición de proyecto. Es muy difícil en esta categoría hacerlo y hay muchos equipos que parece que sí, pero luego no lo hacen. Hay equipos pues que no puedes vender un proyecto en determinados clubes, pero el Racing no sé si lo ha vendido, si no lo ha vendido, pero para mí eso es un proyecto, es lo que ha conseguido, lo que está haciendo. Creo que, bueno, la renovación de José Alberto en enero, si no recuerdo mal, 3 años, o sea, yo creo que vaya, que están muy claras las ideas y que yo creo que tienen que continuar así, vaya. Rodríguez, Mario Jiménez, Jaime Mateos. Hasta aquí este camino al cielo, hasta aquí esta taberna de plata. Yo ya se lo he dicho antes a Jimmy, me callo, yo os escucho. No hay poco, o sea, hay poco que decir, la verdad. Y creo que ha quedado un resumen bastante bueno, tanto de la jornada como en general de lo que llevamos de segunda división. Que queda aún una jornada, es verdad, que queda por decidirse todo prácticamente, pero que ya se puede hacer una valoración de cómo les ha ido a los equipos. Un placer haberos tenido por aquí, compañeros. Y nada, que la puerta de Camino al Cielo, ya sabéis que estará abierta. Un placer, chicos, un abrazo. Un placer enorme el reencuentro y ojalá se dé otro más pronto que tarde. Muchas gracias y un placer estar con vosotros, como siempre. Adeu, chicos, y nosotros ahora mismo pasamos a hablar un poquito de la jornada. Vamos. Pues sí, Alex, por supuesto que la tenemos que repasar porque es que además es la jornada seguramente con más importancia de toda esta Liga Hypermotion 24-25, la jornada número 42 en la que se va a decidir absolutamente todo. Ahora sí, lo veníamos comentando durante las últimas jornadas, que ya íbamos sabiendo más o menos a qué iban a optar todos los equipos. Ahora sí, por fin, sabemos a qué pueden optar todos y cada uno de los 22 clubes que completan la clasificación de la Liga Hypermotion. Vamos a repasarla también, por supuesto, pero antes tenemos que hacer un pequeño repaso de los equipos que pueden ascender, qué posibilidades tienen los de arriba, porque como sabéis por debajo ya está absolutamente todo decidido. Sí que pueden cambiar plazas, pero ya sabemos quiénes son los 4 descendidos, como antes repasábamos. Así que vamos a ello. Y es que Mirandés, Real Oviedo y Elche pueden ascender de forma directa y además tienen asegurado el playoff. Aquí se da algo bastante curioso porque estos 3 equipos pueden optar a lo máximo, que es ese ascenso de forma directa, y es que además, aunque no les vaya bien, en el peor de los casos van a entrar a posiciones
de promoción. Y os digo que es curioso porque es que los siguientes 3 equipos, que serían Granada, Almería y Racing de Santander, no en este orden, sino Racing, Santander, Almería y Granada, mejor dicho, no tienen ninguna posibilidad de ascender de forma directa, y además no os creáis que tienen asegurado el playoff, porque no es así. No tienen asegurada la plaza en puestos de promoción. Estos 2 últimos dependen de sí mismos, es decir, Almería y Racing de Santander, eso es cierto, pero es que ninguno de los 3 sabe al 100% que va a poder jugar ese par de partidos primero, y luego pues veremos si pueden optar a los 2 últimos para poder llegar a la élite de nuestro fútbol. O sea que se da algo curioso, y esto es algo también que habla de toda la igualdad que existe en la categoría. Así que bueno, vamos ya con la clasificación de la Liga Hypermotion, esta jornada número 41, antes justo de que se revele absolutamente todo en esta categoría. Ya lo sabéis, quien lidera esta tabla clasificatoria es el Levante, que ya ha ascendido de forma directa con esa última muy buena racha de 3 victorias consecutivas con 76 puntos, pero ojo, porque no podemos decir que es el ganador de esta segunda división, porque por abajo justo tenemos al Elche con 74 puntos, es decir que si el Levante pierde este fin de semana y el Elche consigue sumar de 3 puntos, tendría un puntito más que los recién ascendidos, por lo que es importante también para el Levante la última jornada. Después repasamos contra quién juega, repasamos toda la jornada número 42. Posiciones de playoff, ¿quién lo completa? Pues el Real Oviedo con 72 puntos, misma puntuación para el Club Deportivo Mirandés. Aquí podéis observar lo que justo os acabo de comentar, con posibilidades todavía de ascender de forma directa. Eso sí, que no os lo dije, no dependen por supuesto de sí mismos, porque en caso de que gane el Elche tendrían ese acceso directo a puestos de promoción, y no a esas 2 primeras plazas de ascenso directo, el Racing de Santander y Almería, que completan esas 2 últimas posiciones de promoción de ascenso, 68 y 66 puntos respectivamente, y el Granada, que está muy cerquita de estos 2, que va a intentar dar la sorpresa en la última jornada con 65 puntos. Y ojo, porque el Granada tiene 65, luego vamos a repasar ese último enfrentamiento entre todos los equipos, pero os adelanto que es contra el Racing de Santander. De ganar entraría en playoff, o sea que sí, también dependen de sí mismos el Racing Santander, Almería y Granada. Cerquita ya, pero sin posibilidad ya, con la temporada ya prácticamente cerrada, sin posibilidades de optar a absolutamente nada, ya está la Sociedad Deportiva Huesca con 61 puntos, la Sociedad Deportiva Eibar con 58, Albacete tiene 57, Cádiz 55, Burgos 54, igual que el Córdoba Club de Fútbol. En la posición número 14 tenemos al Real Sporting con 53, lo mismo para el Real Club Deportivo de La Coruña. Málaga tiene 52, 51 tiene el Real Zaragoza y Club Deportivo Castellón, marcando esa posición de salvación. 50 puntos es donde está ahora mismo esa barrera. Como sabéis, todos estos equipos ya matemáticamente salvados. Abajo, en las últimas 4 posiciones, tenemos al Eldense con 45 puntos, el Tenerife, que se queda con 36, Racing Club Ferrol 30 y Fútbol Club Cartagena, que tiene ahora mismo 23 puntos. Este es el último clasificado de la segunda división, y nos vamos rápidamente a repasar qué nos espera en la jornada número 42, la jornada seguramente más emocionante de todo el curso y que más gente espera. Por supuesto, también tenemos jornada unificada, no en todos los partidos, porque no todos los partidos se juegan actualmente algo. Tenemos menos partidos a la vez que en esa jornada número 41, que recordamos también fue unificada, y además tenemos 3 días de competición en esta última jornada, viernes, sábado y domingo, porque el viernes abre la jornada el Club Deportivo Castellón a las 8:30 contra el Real Zaragoza, 2 equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria. Sin embargo, como comentábamos, los 2 equipos ya están salvados tras la última
jornada. Tenemos el sábado a las 4:15 el Racing Club Ferrol contra el Real Sporting de Gijón. Vamos a lo mismo, el Racing Club Ferrol que ya está descendido matemáticamente desde hace unas cuantas semanas y el Real Sporting que no se juega nada. Ahí tenemos ese enfrentamiento norteño. Luego a las 6:30 del propio sábado tenemos el Málaga-Burgos. Estamos en las mismas, el Burgos un poquito más arriba, pero que no consiguió ese acelerón final para poder acabar con opciones de promoción de ascenso. Y ya nos vamos al domingo, el día importante, cierto es, a las 4:15 todavía no llega la clave de lo que va a ser el fin de semana, porque tenemos ese Huesca, el Dense, equipos que ya no se juegan nada, pero todo se juega, todo lo importante viene a las 6:30. El Almería, que abre esa jornada unificada contra el Club Deportivo Tenerife. Almería-Tenerife, 6:30, 1 de junio, ya estrenando ese mes. El Fútbol Club Cartagena, misma hora, esta retahíla de equipos, os digo ya que van a ser a 6:30 el mismo día. Fútbol Club Cartagena, Club Deportivo Mirandés. Tenemos también el Real Club Deportivo de La Coruña contra el Elche que puede, ojo, ascender en Riazor. El otro día lo veíamos ya celebrando el Martínez Valero tras su trabajada victoria, porque dependían de sí mismos. Veremos si pueden confirmar ese ascenso a la primera división. El Real Oviedo, que juega a las 6:30, como os decía, contra el Cádiz, y también en ese horario, en ese día, tenemos un Levante Eibar que puede tener como consecuencia ese ganador de segunda división de esta edición, y también tenemos el Racing de Santander Granada. Opinión personal, para mí el mejor partido de la jornada es el Racing de Santander contra Granada. Lucha total por esas posiciones de promoción. El que gane será capaz de poder acceder a esas primeras posiciones y por ende poder tener esa posibilidad de ascender a la élite de nuestro fútbol. Y después tenemos ya a las 9, un poquito más tarde, para cerrar la jornada y para cerrar esta edición de segunda división, el Córdoba Albacete. Tenemos, por tanto, resultados todavía no, tenemos partidos muy interesantes. A las 6:30, como os decía, el Almería, que puede llevarse una alegría contra el Tenerife, el Mirandés, que puede llevarse otra alegría en forma de ascenso directo contra el Cartagena en Cartagonova, el Elche, que puede también ascender fuera de casa y además como líder de esta segunda división lo puede hacer en Riazor, el Real Oviedo, que también puede ascender en su casa, en el Carlos Tartiere, el Levante, que podría también ser el ganador de esta edición en su propia casa, y luego tenemos ese partido que os comentaba. Como veis, muchas cosas que nos esperan en esta jornada número 42, muchas ganas ya de poder disfrutarlo, y hasta aquí llega la previa de esta jornada número 42, la última previa en esta segunda división 24-25. Nos veremos la semana que viene para poder repasar todo lo que ha sucedido, que ya os adelanto que no van a ser pocas cosas, así que un placer como siempre estar con vosotros. Nos vemos la semana que viene y mucha suerte para todos vosotros, para todos esos oyentes que son de esos primeros equipos y ahora mismo tienen que estar más hipertensionados que nunca.